Queridos amigos, gracias por visitarnos. Solamente les pedimos un favor que se suscriban, dan un like para la promoción del Evangelio al mundo. No es cuestión de lucro ni hacer dinero. Yo no hago dinero por editar, por subir estos videos, por presentar tomar mi tiempo presentar estos estudios. Es totalmente voluntario. El único favor que les pido es que, que le den un like y compartan si así lo quieren. Si no, pues no hay problema. Dios se encargará de su palabra, que su palabra sea escuchada en todo el mundo como lo ha hecho el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, y antes de que Él llegara, también lo mismo lo hizo con Juan Bautista. Fue el que preparó el camino del Señor. ¿Y por qué no fueron los religiosos? No fueron los judíos, sino fue alguien más independiente. Entonces, probablemente eso va a pasar en nuestro tiempo. Alguien independiente va a tener que predicar la palabra de Dios porque lamentablemente se predica, pero una falsa doctrina, un falso evangelio. Y todas esas cosas y todo lo que hemos hablado tiene un resultado. Y es que el título de este tema es condenación. O sea, todo lo que nosotros hemos inventado, todas las falsas religiones, todo el falso cristianismo tendrá su paga, y eso no es paga de parte del ser humano, sino va a ser de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, quien juzgará al mundo en el futuro. Entonces, el título del pequeño tema es condenación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Todo el que hace el mal odia la luz y no quiere salir a la luz por miedo a ser descubierto. Pero el que vive de acuerdo con la verdad viene a la luz. Juan 3:18 al 21. También se puede comparar en Juan 1:10 que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pregunta, ¿por qué las personas son objetos del juicio? Vamos a leer la palabra de Dios porque creo que es más importante que tener mi propio comentario. Vamos a empezar con Juan 3:18, dice así. Evangelio de Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. Evangelio de Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a leer Evangelio de Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro pasaje más que está en Juan 5:38 dice así, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Esto se lo dijo a los judíos. Evangelio de Juan 5:38. Vamos al siguiente texto bíblico, dice así. Evangelio de Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa es una gran realidad. Parece una frase filosófica, pero es una gran realidad. Es una gran realidad que si no, nosotros no salimos de nuestros pecados, no importa el pecado que sea, porque a veces nosotros pensamos que solo porque el hermano da la ofrenda o porque el hermano no da el diezmo o porque el hermano tiene un cargo o porque pues, cualquier cosa, nosotros los seres humanos somos tan materialistas que luego vemos al hermano, que vemos al líder de la iglesia, que su familia, todos sus hijos van a la iglesia, todos sus hijos fielmente están en los cultos, y los papás también, ya creemos que eso es una buena familia y ya creemos que esa familia va al cielo, y no es necesario así. El- los hechos sin fe
no es válida ante Dios. Pero también la fe sin hechos no es válida frente de Dios. O sea, todas las cosas tienen que ir encadenadas, todas las cosas tienen que acordarse, tienen que encadenarse para que las cosas sean eh, tal como manda Dios. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, por eso tenemos que orar, ser humildes, pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros tengamos esa ciencia, cómo obedecer a Dios, cómo orar, cómo hacer una oración, cómo servir a Dios diariamente, cómo entregar nuestra mente, nuestras pasiones, nuestros deseos mentales, emocionales, nuestros planes, mm, las cosas que nosotros tenemos en mente, tenemos que entregarle a Él para que Él diga cuál sea lo mejor. Vamos a terminar leyendo, todavía ahí quedan dos textos, creo yo. Un texto más, está en Juan 12:47, dice así, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, juzgar significa que Él no ha venido a condenarlo solo porque una persona está en el bar, solo porque un hermano no anda bien en la iglesia, está en pecado, no quiere decir de que esa persona está perdida. No nos confundamos. Hay muchas personas, lamentablemente, en estos últimos tiempos que miran al hermano que no anda bien y lo condenan. Incluso son capaces de desfraternizarlo, son capaces de mirarlo mal, son capaces de decirle a la hermandad, cuidado de hablar con el hermano, cuidado de hablar con fulano de tal porque está en pecado. Son capaces de alejarse de las personas que andan mal de la iglesia, cuando Cristo no vino a condenar a esas personas. Esas personas, la misma palabra dice que mientras estamos vivos, tenemos esperanza de arrepentimiento. Muerto, no tenemos esperanza. Entonces, si la palabra, si Cristo no condena, ¿por qué nosotros tenemos que condenar a las personas? Cuidado, o sea, hay una condenación por parte de Dios a nosotros, los seres humanos, que no terminamos de que nosotros no nos acomodamos en el camino de Dios, pero también hay un castigo para aquellas personas también que condenamos a los hermanos, o porque o porque el hermano o porque la hermana tuvo una vida de prostitución y ya la miramos mal, que cuidado no le dan cargo a esa hermana porque esa hermana estuvo en prostitución, que cuidado esa hermana no es un buen ejemplo, sí está bien, hablen con ella, pero tengan cuidado. Eso es inaceptable ante Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad mental, espiritual, moral. No tenemos esa capacidad de conocer a esa persona que hay en su corazón y condenarla o condenarlo. No tenemos esa capacidad. Solamente Dios puede ver Solamente Dios puede ver transparentemente a las personas y puede juzgar si sí se va a salvar o no se va a salvar. Solamente Él. Pero por lo tanto nosotros, nuestro trabajo es ayudar a los hermanos, ayudar al mundo, no a ver mal al mundo como muchas personas lo hacen. Hay muchas religiones que nomás miran que no, el mundo no va de acuerdo a lo que ellos dicen, ven mal, critican al mundo. Y si también hay muchas religiones, hay muchos hermanos, que si hay un hermano dentro de la iglesia que no anda bien, lo miran mal. Vamos a tener que parar ahí, si no vamos a terminar. El rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, nos deja expuesto a la duda y a las tentaciones del diablo. Significa pasar de la luz a las tinieblas. Eva recibió luz acerca de cómo relacionarse con el árbol que estaba en el centro del jardín. Satanás la tentó a cuestionar la luz. Ella puso a prueba la palabra de Dios, razonando que un Dios de amor no destruiría a las criaturas que él había creado. También se apoyó en los datos de sus sentidos. La serpiente había comido del fruto y ahora era capaz de hablar. Razonó que tal vez la serpiente tenía razón. Pensó que si comía del fruto sería como Dios. Engañada, se apartó de la luz y su marido
eligió el mismo camino. Mateo 4:1 al 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo tenía a su disposición la misma herramienta de pensamiento humanista que utilizaron Adán y Eva. Los antediluvianos de Israel en Cades Barnea podrían haberse preguntado por qué un Dios de amor dejaría su hijo en el desierto durante 40 días y 40 noches sin comida ni protección. También podría haber decidido probar su filiación. Convertiré esta piedra en pan. En lugar de eso, respondió con palabras de Dios. Operó en el nivel de las cosas celestiales en lugar de hacerlo según los patrones terrenales de pensamientos. Hay un sinfín de patrones en el mundo, hay un sinfín de patrones morales, hay un sinfín de patrones falsos espirituales, hay un sinfín de falsos patrones de conducta y tenemos que escoger, siempre tenemos que ser juiciosos, orar a Dios y pedirle cuál es lo correcto. Cuán fácilmente podría haber racionalizado su camino hacia una decisión equivocada, algo que tantas personas, incluso personas de fe, hacen a menudo. Las personas cuyos hechos, vamos a leer aquí un comentario, un pedacito nomás, dice así, el primer rey de Israel fracasó debido a que colocó su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Saúl rehusó dar el primer lugar a la obediencia a Dios y a que los principios del cielo rigieran su conducta. Las personas cuyos hechos son malos no vendrán a la luz para evitar que sus acciones no sean reprobadas y se revele su verdadero carácter. Si continúa en la senda de la transgresión y se apartan enteramente del Redentor, la terquedad, el mal humor y un espíritu de venganza se posesionarán de ellos. Cuando Saúl resistió los reproches del siervo del Señor, ese espíritu se posesionó de él, desafió al Señor, desafió a su siervo, y su enemistad contra David fue la manifestación externa del espíritu asesino que penetra en el corazón de los que se justifican a sí mismos a pesar de su culpabilidad. Comentario de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, página 1011-1012. Hasta ahí vamos a dejar. Queridos amigos, volvemos al tema. El nombre es condenación. El tema es grande. El tema nunca se acaba. Pero nosotros tenemos que aprender a ir descubriendo poco a poco. Tengan un buen día, una buena tarde.